Este es el podcast de Joven Verdadera, una voz en medio del ruido, guiándote hacia tu significado, valor y propósito en Cristo. Hola a todas, bienvenidas a otro episodio de Joven Verdadera. Les habla Lana y espero que estén súper bien. Hoy vamos a hablar de un sentimiento que cada vez se ha vuelto más común y quiero empezar diciéndote esto. Si últimamente te sientes entre estos dos moods, quiero avanzar, quiero crecer, pero al mismo tiempo quiero volver a cuando la vida era mucho más simple, este episodio es para ti. Hoy no venimos a hacerte preguntas difíciles ni a exigirte que tengas todo resuelto. No estamos aquí para presionarte, más bien queremos tomarnos este tiempo para hablar, para conversar, con calma y con honestidad sobre algo que muchas jóvenes en nuestra generación están sintiendo. Y para conversar sobre todo esto, gracias a Dios no estoy sola, me acompañan Yamel y Mónica. Hola, ¿cómo están? Hola Lana, yo estoy muy bien, súper feliz de estar aquí. Hola, yo también, muy contento de estar con ustedes, con las chicas en este primer mes del año. No es nuestro primer episodio, pero se siente como primer episodio porque todavía estamos en enero, pero pues muy contenta de estar aquí. Bueno, pues me alegro de que estén bien. Y ya para entrar de lleno en el tema, quiero compartirles algo que he notado. Y es que muchas chicas de nuestra generación cargan con este tipo de pensamiento. Estoy creciendo y no sé si estoy lista. Y desde ahí quiero hacerles la primera pregunta, porque crecemos escuchando que, por ejemplo, esta debería ser la mejor etapa de la vida, pero muchas veces no se siente así. Se siente como, ok, ¿por qué nadie me explicó lo pesado que se siente crecer? Entonces, pensando en eso, ¿cómo podemos, como jóvenes cristianas, navegar este sentimiento y todo lo que esto engloba? Yo te diría que ese sentimiento no se acaba. Yo, en la edad que tengo, los 41 años que el Señor me ha dado, me siento a veces así. Así que no se sientan solas, chicas. Pero yo creo que crecer es algo maravilloso y la etapa en que están las chicas que escuchan este podcast es una etapa muy linda, pero realmente la Biblia nunca presenta el crecimiento como algo liviano o glamoroso, sino como un proceso donde Dios nos forma mientras caminamos con Él. Y realmente el ser formadas, el crecer, no es algo fácil, nunca lo va a ser. Pero realmente crecer es algo maravilloso y podemos hacerlo, sobre todo si estamos en Cristo, lo podemos hacer con gracia. Sí, y pensando en lo que preguntabas ahorita, Lana, porque las chicas se preguntan, ¿por qué nadie me dijo que es muy pesado esto, no? Y sí, a veces pesa porque vemos a nuestro alrededor, las chicas que nos escuchan, tal vez tú estás viendo a tu alrededor y no solo sientes que tienes que crecer, sino que tienes que crecer muy bien y rápido y mejor que otros. Y es como si fueras en una carrera sin freno. Sientes que vas a buen ritmo de pronto, que vas con cuidado, una decisión a la vez, tomando pasos seguros, pero de pronto alguien te rebasa, va más delante, corre mejor que tú, tal vez con mejor estilo, mayor velocidad. Entonces ya tratas de acelerar y se vuelve algo de mucha presión y se convierte en algo muy pesado cuando lo vemos de esa manera. Sí, o sea, mientras las escucho, pienso que mucho de lo que estamos escribiendo tiene que ver con esa tensión constante que vivimos hoy. Por un lado, el crecer es un proceso real, o sea, sucede, aunque te quedes quieta, la vida sigue pasando. Pero también el crecer es algo profundo en donde el Señor nos va formando, como decías tú, Yamel, o sea, no es algo liviano ni rápido. Y por otro lado, esta sensación de peso extra se suma porque no solo estamos creciendo, sino creciendo bajo la mirada constante de otros. Muchas chicas viven esa tensión rara. Quiero avanzar, quiero madurar, pero al mismo tiempo quisiera volver a cuando alguien más decidía por mí y la vida no se sentía tan expuesta ni comparada. Y creo que ahí entra una mentira cultural muy fuerte. La idea de que a los 20, 18, 19 también, cuando te gradúas del colegio, ya deberías saber qué quieres, hacia dónde vas, y que si no lo tienes claro, entonces algo está mal contigo. Entonces, conectando todo esto que han mencionado,
el proceso, la comparación, la presión, les quiero hacer esta pregunta. ¿Por qué creen que hoy existe tanta presión por tener todo resuelto siendo tan jóvenes? Bueno, Alana, yo me puedo identificar contigo, con esa generación, porque realmente yo tenía esa misma presión de tener que tener todo resuelto, saber qué yo voy a hacer cuando tenía 17, 18 años, lo cual es cierto, es mucha presión, incluso para cualquier persona. Pero nosotros, ahora la diferencia, que me parece que es lo más difícil, es lo que tú mencionas de la exposición. Entonces, lo que ha cambiado es que esa presión se amplificó porque estamos más expuestas. Y antes era simplemente como una expectativa más de la vida. Ujú. Sí, así es. Y ahorita decías, Alana, quisiera que alguien volviera a esa etapa en la que alguien decide por mí. Y Yamel decía también, a mi edad, mis 41 años, yo tengo 36, estamos casadas y todo, pero llega un momento que decimos, le voy a llamar a mi mamá para preguntarle cómo se hace esto. ¿Cómo podemos Este, adulting? ajá, sí. Platicamos a veces mi esposo y yo, ¿cuál será la mejor decisión? Y si le llamamos a nuestros padres, no es porque queramos que ellos decidan por nosotros, pero ahí viene el consejo, ¿no? Eh, pero sí, el punto es que hay mucha exposición, las expectativas allá afuera, como decía Yamel, estamos muy bombardeadas de información a través de, ya saben, los medios digitales de comunicación, redes sociales. Esto ha reforzado esta idea, mayormente por el tema de la comparación, porque vemos a personas, lo que se le llama ahora en su successful era, muy exitosos y entonces empezamos a pensar que nos estamos quedando atrás y tenemos que alcanzarlo y eso es demasiada presión. Cuando comenzaron a existir lo que ahora se les llama los influencers en las redes sociales, se hicieron súper famosos. Comenzaron a ganar mucho dinero por sus videos, etcétera, y parecía que su camino al éxito se abría cada vez más y más fácil y rápido. Y hubo y todavía hay jóvenes que comenzaron a ver esa actividad de grabarse de videos, etcétera, como algo bastante tentador para poder tener todo resuelto en cuanto a éxito se refiere, sin necesariamente tener que estudiar y entrar en esa presión de qué voy a hacer y cómo voy a conseguir lo que esa persona está consiguiendo de una manera tan fácil, ¿no? Les digo, ya sea por pereza o por la presión de no poder encontrar un buen trabajo, un plan de vida que les diera un ingreso esperado o una vida que están anhelando, ¿no? Pero al final de cuentas, aunque cada etapa de vida tiene sus retos y se espera que nos esforcemos en nuestros estudios, nuestro trabajo, nuestro servicio a otros, realmente no hay una carga impuesta como tal para tener un plan de vida definitivo trazado a cierta edad. Más bien es algo autoimpuesto por el temor que estamos diciendo a crecer y a no cumplir con esa expectativa que lo podemos ver allá afuera, ¿no? Claro. Sí, y es cierto, o sea, no es un mandato bíblico que a los 21 años tienes que hacer esto, a los 22 años tienes que lograr eso, o sea, la Biblia no dice eso. Eso es más una expectativa cultural. Entonces me surge la pregunta de cuando una chica dice, ay, me da miedo crecer, ¿qué miedos reales suelen estar detrás? No que el miedo a crecer no son miedos reales, o sea, es un miedo real. Pero, o sea, ¿qué otras cosas se pueden ocultar detrás de ese pensamiento? Sí, eso es clave. Hay cosas que están detrás. Y yo creo que una de las que son más comunes es el miedo a equivocarnos en las decisiones importantes de la vida, ¿no? ¿Qué voy a estudiar? ¿Dónde voy a estudiar? ¿Me voy a poder ir de intercambio a algún otro país o no? Y más adelante ya vienen decisiones como el matrimonio, hijos y un montón de cosas. ¿Por qué tenemos tanto miedo en esas decisiones importantes? Bueno, porque pensamos que no se pueden revertir y ya caíste ahí, entonces ya no hay vuelta atrás. Y yo pensaba mucho en eso, si les soy bien honesta, no era que me diera tanto miedo a crecer, sino miedo a que no se cumplieran mis planes. Yo quería estudiar algo, yo quería estudiar medicina, ¿no? Wow. Y mis papás querían otra cosa para mí. Pero yo decía, es que mira, yo les decía a mis papás, los sentaba en la mesa del comedor y les decía, ya tengo el plan resuelto, o sea,
Yo desde niña, mi mamá es enfermera de profesión, y yo desde niña pensé en que quería estudiar medicina, algo bien similar a ella. Luego estudiar una especialidad, luego ser misionera, pero en el proceso casarme a los 21, tener 6 hijos, Wow. imagínense. Entonces, yo quería que mi plan saliera y me daba miedo que no se cumpliera. Y les digo algo, no se cumplió nada de lo que yo había planeado, porque ese era mi plan. No era el plan del Señor, y mis expectativas que yo había puesto sobre mí no era algo que el Señor estaba esperando de mí. Terminé estudiando lingüística, algo que nada que ver, me casé hasta los 33, todavía no tengo hijos y un montón de cosas más. Pero es que no era lo que el Señor quería para mí. Hay otros miedos también que están detrás del miedo a crecer, que es como el miedo a salir de tu zona de confort. Estamos en casa, bien cuidados, nuestros padres en la mayoría de los casos son los que toman esas decisiones importantes en la vida, en las primeras etapas de nuestra vida. Y a veces no queremos salir de nuestra zona de confort, hacer cosas diferentes o cosas que a lo mejor jamás hubiéramos imaginado, ¿no? Pero que de alguna manera nuestros padres nos van empujando. También recibimos consejo, no sé, a lo mejor de nuestros pastores, de lo que el Señor quiere que hagamos. Y a veces ese miedo de no querer salir de nuestra zona de confort, inclusive en nuestra iglesia local, por ejemplo, no nos permite servir al Señor, porque tenemos miedo de no estar a la altura espiritual de donde Dios quiere que pongamos nuestros dones a su servicio. Nos da miedo equivocarnos ahí también. Entonces preferimos no salir de nuestra zona de confort. Preferimos también no tomar responsabilidad, porque también existe ese miedo a no responsabilizarnos, no querer comprometernos, porque ¿y si fallo? ¿Y si no cumplo? ¿Voy a quedar mal delante de las personas? ¿Voy a tener problemas? Entonces mejor vivo al margen, que la gente mayor se encargue de todo eso, y yo me evito el estar presionada por el miedo a que me voy a equivocar en eso también, ¿no? No sé, Yamel, tú puedes a lo mejor mencionar algunas otras cosas. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, Moni, con eso de que muchas veces cuando decimos que me da miedo crecer, es un miedo a tener más responsabilidad. Y yo sé que cuando estamos en una edad temprana, tenemos mucha asistencia y no tenemos tanta responsabilidad. Entonces es algo que lógicamente nos va a causar temor. También no dar la talla emocionalmente, espiritualmente, pensar, pero ¿y si no cumplo? Y las expectativas que tienen los demás de mí, las voy a poder cumplir, llenar. Y realmente eso nos causa mucha ansiedad. Y muchas veces es un temor genuino de que queremos hacer las cosas bien, de que no queremos equivocarnos, no queremos fallar al Señor, pero también hay muchas veces que eso puede ser algo de orgullo, de que yo no puedo, de que yo no esté a la altura de los demás, o que yo quiero siempre presentarme de cierta manera o cumplir las expectativas de otros. Y realmente ese es un miedo que nos paraliza. Entonces preferimos no tomar ciertos pasos o quedarnos al margen, porque nos da un poquito de seguridad. Pero realmente el crecimiento es algo natural y que debe pasar, y es algo bueno, y no podemos tener ese temor. Así es. Wow, muy cierto. Y ahora, teniendo todo esto en mente, ¿qué nos muestra la Biblia sobre el crecimiento que es distinto a lo que la cultura nos exige? Bueno, creo que Efesios 4 es un buen punto de partida, y Pablo dice que nosotros crecemos para ya no ser niños fluctuantes llevados por cualquier viento, sino para crecer en todo en aquel que es la cabeza, Cristo. Y verdaderamente Él es el único que no cambia. Y eso es todo lo opuesto a la cultura en que vivimos, que vive cambiando, que exige rapidez, que exige resultados. Y el crecimiento bíblico no es así. El crecimiento bíblico no es apurarnos ni agotarnos, sino nosotras ser formadas con estabilidad, con verdad. Y el Señor se enfoca mucho más en el carácter que en los resultados. Sí, así es. Y fíjense, chicas, que
algo que se nos olvida y es bien, bien importante, y también interesante de pensar y meditar, porque no lo sabemos de memoria, pero es que el Señor Jesús, Él mismo creció. Lucas nos dice que Él creció en sabiduría, en estatura y gracia. Y yo creo que de pronto nos cuesta pensar en que fue real. O sea, que el Hijo de Dios creció y aprendió cosas a medida que iba avanzando en edad. Realmente la Biblia no nos da muchos detalles de su vida antes de iniciar su ministerio. Sabemos que a los 12 años estaba hablando con los maestros de la ley. Pero fuera de ahí no sabemos nada hasta los 30 años que él inició su ministerio. Entonces, es increíble pensar que el Hijo de Dios pasó por un tiempo de crecimiento, de sabiduría, estatura y gracia, que lo estaba preparando para la siguiente etapa, su ministerio. Y uno piensa en eso y medita y dices, wow, él limitó sus atributos de omnisciencia, de omnipresencia, de muchas cosas. Y si lo pensamos bien, realmente necesitaba esperar tantos años siendo Dios para poder darse a conocer a la gente e iniciar su ministerio. Tal vez en nuestra mente es como, no, claro que no. Si nosotros a esta edad, ¿no? A los 17, 20, un poquito más adelante ya queremos ir como comernos el mundo, hacer un montón de cosas tal vez, y después nos da miedo y estamos así un poquito fluctuantes. Pero realmente nuestro Dios, no, para Él no hay prisa de nada, porque los tiempos están bien definidos por Él. Y en eso también nos dejó ejemplo. Necesitamos ir creciendo y madurando para las buenas obras de antemano que el Señor preparó para nosotras, como dice su palabra. Porque al final de cuentas se resume en eso. No se trata de nosotras, de lo que nosotras podamos hacer o lograr o llegar a ser, sino lo que el Señor tiene para nosotras en cada etapa de la vida. Así que si tú hoy tienes 15, 17, 20 años, ten por seguro, porque nosotras que ya estamos unos casi 20 años adelante, te podemos decir que puedes tener por seguro que necesitas seguir creciendo en sabiduría y gracia. Aunque pienses como yo pensaba a mis 13, que yo ya tenía mi plan de vida resuelto, no es así. Entonces, podemos aprender esto de Cristo mismo y eso es maravilloso. Sí, y es que todo eso también cambia la narrativa, porque crecer no es que tu vida vaya exactamente como tú planeaste, como hemos hablado, sino permitir que Dios obre en tu vida y crecer en sabiduría y madurar, o sea, basado en lo que el Señor tiene para cada una de nuestras vidas. Y eso me lleva a preguntarles si recuerdan algún momento donde crecer les dio miedo y cómo Dios estuvo ahí. Bueno, yo recuerdo un momento bastante claro cuando yo tenía 23 años, acababa de cumplir 23 años, sí, unos días después. Pero básicamente me tocó crecer de la noche a la mañana porque me fui a vivir sola a otro país donde no conocía absolutamente a nadie, estaba lejos de mi familia, trabajando, estudiando, en un ambiente muy secular, con mucha presión. No era un lugar cerca que mis padres podían venir a visitar. De hecho, nunca los vi mientras estuve allá. Y sí hubo miedo real. Pero algo que hizo una gran diferencia, como yo vi la mano de Dios en cada paso, fue la familia de Dios. Yo pude, desde el primer domingo que estuve allí, busqué una iglesia y antes incluso de empezar el servicio, y por eso te digo que llegues temprano a tu iglesia, porque el Señor está obrando desde antes de empezar, pero se me acercó una chica latina y conectamos inmediatamente. Y esa misma noche ya yo estaba en su casa compartiendo y el martes me uní en su grupo pequeño de discipulado y eso hizo una gran diferencia. Personas que Dios usó para caminar conmigo, apuntarme a Cristo, tener compañerismo. Y a pesar del gran cambio y la incertidumbre, cuando yo llegué, que cuando me vi sola, lo primero que hice fue llorar. Cuando vi el lugar donde iba a dormir, porque no era mi cama, mi comodidad, mis padres, donde me hacían todo. Pero ese cambio y la incertidumbre y el temor reveló en mi corazón de que realmente mi roca, el único que no cambia, es el Señor, Él es mi refugio. Y también estar en la familia de Dios, eso me ayudó bastante. Pero el Salmo 90
dice, Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Y yo te puedo asegurar que si el Señor fue un refugio para mí, también va a ser un refugio en tu vida. Así que no puedes tener un temor aprensivo, sino si tenemos nuestro temor correcto a Él, le obedecemos, desarrollamos nuestro carácter. Cuando lleguen esas oportunidades que a veces llegan de un día a otro, de crecer, pues entonces estamos preparados. Sí. Y bueno, tal vez, joven que nos escuchas, estás pensando, bueno, a mí yo creo que no me va a tocar irme a otro país un tiempo o algo así. Y Alana nos pedía como un momento en el que nos dio miedo. Y yo me puse a pensar y tengo varios momentos. A lo mejor se los voy a decir súper rápido, pero el propósito es que ustedes sepan que el miedo llega en diferentes aspectos en la vida, ¿no? Y en todos ellos el Señor es fiel para estar con nosotras y acompañarnos. Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo tenía 15 años, mi mamá enfermó de cáncer. Y cuando teníamos el diagnóstico no sabíamos la gravedad de su enfermedad. Pero ella me dijo, lo primero que me dijo fue, Moni, te encargo a tus hermanos. Tengo 3 hermanos menores y en ese momento tenían 3, 6 y 9 años. Yo tenía 15. Y yo no me iba a volver su mamá, obviamente, pero de alguna manera había una responsabilidad en mí de ver por ellos en caso de que mi mamá ya no estuviera. Y me dio mucho miedo, porque para mí era como iba a tener que crecer aceleradamente en ese aspecto en mi vida. Gracias a Dios no sucedió, pero sí hubo una etapa en la que yo tuve que ser de ayuda a mi mamá y les puedo decir que el Señor me ayudó a entrar un poquito en esa etapa de poder ser de ayuda para ella con mis hermanos pequeños. Y hoy por hoy puedo ver que el Señor estuvo conmigo y que fue muy bueno aprender muchas cosas a esa edad, que a lo mejor yo pensé que las iba a aprender cuando ya tuviera 20 y tantos años, ¿no? Me pasó también cuando terminé mi carrera universitaria, pues terminamos de estudiar una carrera normalmente bien jóvenes, ¿no? 20, 21 años. Y me ofrecieron un trabajo de dar clases de idioma en una universidad y tenía alumnos que eran casi de mi edad y yo estaba muerta de miedo. Y para colmo, me pasaba mucho que, me pasó unos 2 o 3 veces que me caí en la plataforma del salón de clases y me daba mucha pena, pero era parte como de, eso me pasaba al principio, del miedo, del nervio, de la pena, y eso sucede, pero el Señor siempre me recordaba, como dice su palabra, que su gracia es suficiente para cada día y para cada necesidad. Y qué importante es ir al Señor día con día para pedir de su gracia. Porque no llega un momento, y ya me se los decía, podemos tener 30, 40, 50 años y aún así el Señor nos lleva en etapas en las que tenemos que seguir creciendo. Ya no de tamaño, pero sí en fe, en amor, en confianza, en dependencia, y solamente el Señor nos puede dar gracia para eso. Si tú, por ejemplo, en tu iglesia local, también como me sucedió a mí, te dejan a cargo del grupo de niños para la clase bíblica o servir en algún ministerio y sientes que no estás, como mencionábamos hace un momento, que no puedes dar la talla espiritualmente, etcétera, puede llegar ese temor también, pero otra vez, el Señor nos da la gracia suficiente que necesitamos para eso. Si Él nos ha puesto ahí, Él va a estar con nosotros. Wow, sí, amén. Y realmente son situaciones reales que dan miedo y al escucharlas y recordarlas, o sea, estaban ahí y uno, que como, wow, me sorprende mucho la historia de cada una de ustedes dos. Por ejemplo, yo viví algo similar a lo de Yamel y lo de Mónica no lo sabía realmente, wow. Como que me imagino el miedo de una joven tan joven con esa situación delante. Pero algo que vemos es que Dios nunca está ausente, aun cuando hay incertidumbre. Y eso me lleva como que a pensar ¿qué le dirían hoy a una chica que siente que no está lista para crecer, tal vez con situaciones similares de frente o con el miedo de que le suceda algo similar? Ujú. Bueno, chica, joven que nos escuchas, te puedo decir de todo corazón que no tienes que saberlo todo para dar el próximo paso. A mí me hubiera dado mucha paz escuchar esta verdad de que no tienes que sentirte lista para crecer. Dios nunca nos pidió estar listos para todo, nos pidió caminar con Él en fe.
Y no necesitas tener todas las respuestas para obedecer hoy. Tú tienes que ocuparte de amar a Dios, de servirle, de estar presente, de ser fiel en lo que Él ha puesto delante de ti en este momento. Las decisiones no tienen que nacer del miedo, sino de confiar en un Dios que no cambia. Y aunque tu vida está cambiando y seguirá cambiando, Él no lo hace. Así que puedes confiar en Él. Amén. Bueno, pues quédense con eso. Lo que dijo Yamel, si yo pudiera agregar alguna cosita que a lo mejor sí nos dicen las personas, no sé, en la iglesia, nuestros padres, es que cuando nos ocupamos de amar a Dios, te puedes dar cuenta que crecer con Él nunca es crecer sola. Y yo creo que no es la primera vez que lo escuchas, seguramente lo has escuchado antes, pero otra vez, cuando hay personas que ya han recorrido esta etapa en la que tú estás, puedes ver el testimonio, ¿no? Y puedes escuchar el consejo. Cuando amamos a Dios, cuando buscamos su dirección, podemos saber su voluntad para nosotras. Y en consecuencia, nuestro corazón se va a alinear al suyo y nos va a llevar de la mano en cada paso. Hay pasajes que nos dice así, que el Señor nos rodea como un escudo y nos rodea de su favor, nos lleva de la mano derecha. Él no te lanza a la vida y te dice, bueno, aquí vas, ahora arréglatela como puedas, ¿no? Y ahí te vas resbalando por la vida. No. Él nos ha dado tantos medios de gracia para poder crecer en sabiduría y en gracia. Nos ha dado su palabra, nuestros padres, una iglesia local, pastores, personas piadosas que nos conocen y nos pueden aconsejar y calmar cuando nuestros corazones se llenen de miedo. Si Dios, a quien llamamos Padre, sostiene el mundo entero, ¿cómo no sostendrá nuestra mano a medida que vamos creciendo? Realmente podemos, y tú, amada joven, puedes confiar en Él. Wow. Bueno, escuchándolas queda esto claro. Y es que el problema no es crecer. El problema es crecer con miedo, con prisa y bajo expectativas que Dios nunca nos puso. Hoy vimos que mucho del temor a crecer no viene de la Biblia, sino de la comparación, del deseo de control y de creer que equivocarnos nos descalifica. Pero también vimos algo muy importante, y es que Dios no está ausente en ninguno de nuestros procesos. Ni cuando hay incertidumbre, ni cuando hubo responsabilidad temprana, ni cuando el miedo es real. Y todo esto nos lleva al momento de la verdad, y es que crecer a la luz de la palabra no es tener todo claro o temprano, es caminar con Cristo fielmente hoy. Efesios 4 nos recuerda que el crecimiento verdadero no se trata de rapidez ni de perfección, sino de madurez en Cristo. Y Lucas nos muestra que incluso Jesús creció en sabiduría, en estatura y en gracia. La verdad es esta: Dios te pide que camines con Él, no a crecer sola, ni a resolver tu vida desde el miedo. Te invita a confiar, a obedecer y a dejar que Él forme tu corazón y tu vida paso a paso. Si crecer te da miedo, eso no significa que estás fallando. Significa que estás vivo y todos lo hemos experimentado. Y necesitas recordar que el mismo Dios que sostiene el mundo, o sea, todo el mundo, sostiene tu mano. Gracias por acompañarnos en este episodio de Joven Verdadera. Esperamos que esta conversación te haya recordado que crecer con Dios no es una carga, es un proceso lleno de gracia. Si este episodio te habló de manera especial, compártelo con una amiga que tal vez también esté sintiendo este tipo de miedo. Y en el próximo episodio, un pequeño spoiler, vamos a hablar de algo relacionado a esto, más o menos. Es el FOMO, que es ese miedo constante a quedarnos atrás. Missing out. Exacto. Aquí la traducción, bueno, el inglés. Ese miedo constante a quedarnos atrás, a apretarnos algo, a no estar donde deberíamos. Y bueno, nada, nos escuchamos en el próximo episodio. Adiós. Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visita avivanuestroscorazones.com.